Hay muchos tipos de asesinos que cometen sus crímenes en cualquier lugar del planeta Tierra, porque la maldad, como sabéis, existe y está ahí fuera. Y aunque los psicópatas son distintos, algunos tienden a imitar los comportamientos de otros, bien sea consciente o inconscientemente. Bien porque a otro asesino le ha salido bien y quiere tratar de pasar así desapercibido, o bien porque quiere imitar a un killer en cuestión. Incluso sin ser consciente de ello, está repitiendo unas pautas que otros criminales ya llevaron a cabo. Hoy en este podcast no vamos a hablar de un caso en concreto. En este episodio, titulado Las autopistas del mal, nos vamos a centrar en aquellos asesinos que solían cometer sus horribles crímenes en las carreteras. En Canadá tenemos la conocida como Autopista de las Lágrimas, un trayecto de unos 725 kilómetros de la carretera entre Prince George y Prince Rupert en la Columbia Británica. Se hizo lamentablemente conocido internacionalmente por el gran número de asesinatos y desapariciones que se produjeron allí durante décadas. El nombre en cuestión a este tramo de la carretera se le pone en 1998 durante una vigilia en Terras en memoria de 4 mujeres asesinadas y otras 2 desaparecidas. La policía canadiense empezó un proyecto en 2005 llamado IPANA. Eligieron este nombre porque Pana hace referencia en inuit a la diosa espiritual que cuida de las almas antes de que éstas se vayan al cielo o se reencarnen en otro cuerpo. Pues bien, este proyecto se encargó de estudiar los asesinatos sin resolver ocurridos en esa autopista 16 más conocida como la Carretera de las Lágrimas. El propósito de esta investigación era dilucidar si allí se habían producido crímenes de un asesino en serie o si por el contrario habían actuado varios criminales en esa misma zona. En 2006 este proyecto investigó 9 casos. Solo un año después, en 2007, se topa con 18 sobre la mesa. De esos casos que investiga la policía canadiense, 13 son homicidios y 5 desapariciones. Y no son solo casos actuales, pues van desde 1969 hasta 2006. ¿Qué consideraciones tuvo en cuenta la policía para este proyecto IPANA? Los investigadores se centraron en las víctimas femeninas en situaciones de alto riesgo. Buscaban, por ejemplo, mujeres a las que se le perdiera la pista o que fueran asesinadas mientras hacían autostop. Se centraron además en aquellas que fueron vistas por última vez o cuyo cuerpo se encontró a 1,6 kilómetros de las autopistas 16, 97 y 5, las 3 grandes carreteras que confluyen en la Columbia Británica. En un primer momento se incluyó en la lista a 3 víctimas masculinas relacionadas con la zona en la que aparecieron muertos o en la que se les perdió la pista en el año 1998. Sin embargo, finalmente se les excluyó porque los investigadores trataron de acotar al máximo la investigación. En la web de la policía se ofrecen uno por uno los nombres de las 18 mujeres en las que se centró el proyecto. La primera apareció asesinada en octubre de 1969 y la última fue hallada sin vida en febrero de 2006. De igual modo hay imágenes de cada una de ellas tratando así de dar con alguna pista que les lleve a resolver el misterio en torno a esta autopista de las lágrimas. Un gran número de estas mujeres en cuestión era indígena. ¿Cómo puede explicar este dato la policía? Creen que hay ciertos factores que han llevado a esa zona a ser el lugar perfecto para que se cometan crímenes, entre ellos el racismo, la pobreza, las drogas o la violencia doméstica. Clave, por ejemplo, es la cuestión económica. En aquella zona en la que vivían bastantes indígenas, la gente no tenía acceso a vehículos, por lo que era habitual el autostop cuando tenían que trasladarse a grandes distancias. Además, la autopista en cuestión está en una zona aislada, alejada de ciudades o pueblos, por lo tanto es el lugar idóneo para los depredadores, pues sienten que pueden llevar a cabo sus crímenes sin ser vistos y sin dejar ni una pista. Canadá no escatimó en gastos y formó este proyecto en el que participaron aproximadamente 50 investigadores, además de personal de apoyo para tratar de determinar qué ocurrió con aquellas mujeres. El equipo en cuestión considera que esto no sería obra de un solo asesino en serie. Hasta la fecha han podido demostrar que varios han actuado en la autopista de las lágrimas en estos años. Entre los acusados están Edward Denis Isaac y Cody Leyebokov. Edward Denis Isaac asesinó a una mujer y a 2 adolescentes entre 1981 y 1982. En 1986 fue detenido después de que su novia le contara a la policía que estaba involucrado en varios crímenes. Fue condenado por aquello a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de condicional. Otro asesino que actuó en la zona fue Brian Peter Arp, aunque en este caso no podríamos considerarlo asesino en serie, pues para que se le reconozca como tal tendría que haber acabado al menos con 3 personas y en su caso su número de víctimas es de 2.
Cody Leyevokov, por su parte, acabó con la vida de 3 mujeres y un adolescente entre 2009 y 2010. Es muy conocido en Canadá por ser uno de los asesinos en serie más jóvenes de la historia de este país. Fue detenido en noviembre de 2010 cuando tenía 20 años. Le pararon pensando que podía estar cazando furtivamente en un bosque y los agentes se toparon con algo peor. Encontraron en su vehículo una llave inglesa llena de sangre, una mochila y un monedero con una tarjeta médica con el nombre de Lauren Leslie. El detenido comentó que la sangre era de un venado, pero allí no había animal alguno. Acogiéndose a la ley, lo dejaron entre rejas y aprovecharon para rastrear la zona con animales. Finalmente hallaron el cuerpo de Lauren, que tenía solo 15 años. Por este crimen y el de otras 3 mujeres fue condenado a 4 cadenas perpetuas. ¿Pero qué ha ocurrido desde entonces? ¿Han cesado los crímenes y desapariciones en esta autopista del mal? La respuesta es no. El último nombre de mujer asesinada que da la policía canadiense en ese proyecto IPANA es el de Ayela Caterina Sari Collier, que fue hallada muerta en febrero de 2006. Tenía solo 14 años. Desde entonces otras 31 mujeres habrían aparecido en la misma zona. Una de las últimas es Christine Marion West, de 36 años, una mujer indígena que fue hallada sin vida después de que la familia notificara su desaparición en agosto de 2021. Los investigadores arrestaron a Dennis Daniel Gladue, quien fue acusado de asesinato en segundo grado. En algunos de estos casos, como este último, sí se ha podido determinar quién acabó con la vida de alguna de las jóvenes. De otras, sin embargo, no se conoce ni tan siquiera el nombre. Durante estos años no se ha dejado de hablar de la autopista de las lágrimas, es más, ha habido polémica en la última década. En 2015 se acusó a los funcionarios del gobierno de Columbia Británica de haber borrado por partida triple los correos electrónicos relacionados con esta carretera. Casi 20 años después de que arrancara este proyecto IPANA, la policía canadiense recuerda que no existen los casos sin resolver y se compromete a brindar respuestas a las familias y amigos de aquellas víctimas. El proyecto, de hecho, sigue abierto. Las autoridades piden colaboración ciudadana y en la red los investigadores han dejado un número de teléfono por si alguien tiene información al respecto sobre estos crímenes y desapariciones que tuvieron en jaque a la población durante más de 30 años. El sargento de la policía canadiense Wayne Cleary declaró que quizás nunca se resuelvan todos los casos. Aseguró que tienen sospechosos de algunos de los asesinatos, pero no hay pruebas suficientes como para presentar cargos. Por otro lado, para tratar de acabar con la inseguridad en aquella zona, en los últimos años ha comenzado a funcionar un servicio de autobuses en algunos lugares. En cualquier caso, la autopista de las lágrimas sigue siendo uno de los puntos negros en América del Norte. Cambiamos ya de carretera y nos vamos ahora hasta la Interestatal 65, una vía que cruza los estados de Alabama, Tennessee, Kentucky e Indiana en los Estados Unidos. En aquel lugar, concretamente entre el tramo que va desde Indiana hasta Kentucky, un asesino en serie acabó con la vida, que se sepa, de 3 víctimas. El primero de estos crímenes tuvo lugar el 21 de febrero de 1987. Ese día apareció en el motel Super 8 en esa zona de la carretera Vicky Lucille Heath, de 41 años. Su cuerpo presentaba 2 disparos en la cabeza hechos por un arma del calibre 38 y además había sido agredida sexualmente. En el vestíbulo del establecimiento las autoridades hallaron señales de forcejeo y un teléfono arrancado. Su cuerpo apareció posteriormente detrás del motel, en la basura. El 3 de marzo de 1989 aparecen muertas otras 2 empleadas del hotel Indiana Days Inn, situado también en ese tramo de la I-65. Las fallecidas eran Margaret Mary Gill y Jane Gilbert. Margaret recibió 2 tiros en la cabeza con una pistola de calibre 22 y fue también agredida sexualmente. Su cuerpo fue hallado en un pasillo del mismo hotel, en la parte de atrás. 4 horas después, Jean corrió la misma suerte que Margaret. Su cuerpo fue hallado cerca de la carretera por un conductor que pasaba por allí. También apareció tiroteada con el mismo arma que dio muerte a Margaret y agredida sexualmente. Estos casos estuvieron sin resolver durante 30 largos años, hasta que en 2010 la policía de Kentucky, gracias al ADN recogido en las escenas de estos 3 crímenes, logró determinar que los restos pertenecían al mismo hombre. Estaban, por tanto, ante un asesino en serie. Pero no solo se halló el ADN de esta persona en esas 3 escenas del crimen, también se le vinculó al menos a otros 4 casos en los
que empleadas de moteles de la I-65 habían sufrido agresiones sexuales y robos. El 2 de enero de 1990, por ejemplo, agredió a otra empleada de hotel de 21 años en el Days Inn de Columbia. La víctima sobrevivió y contó que un hombre había abusado de ella antes de apuñalarla y robarla. Pudo describir perfectamente al atacante, dijo que era un hombre alto de 1,82 de altura aproximadamente, con cabello descuidado y grasiento, barba gris y ojos verdes, uno de ellos algo más pequeño. Gracias a esta chica se elaboró un retrato del sospechoso. En 1991, ese mismo atacante agredió sexualmente y acuchilló a otra mujer en Rochester, Minnesota. Por suerte, esta víctima también sobrevivió y dio una descripción del agresor muy similar a la del anterior superviviente. Aseguró que el atacante llevaba una camisa de franela, unos vaqueros y que tenía un ojo vago. Los policías elaboran entonces el perfil. Creen que están ante un trabajador temporal, pues los casos tuvieron lugar entre enero y marzo. Sospechan entonces que podía tratarse de un camionero o un comercial que se moviera por la zona. Estiman que debía tener entre 55 y 65 años en el momento de los crímenes. Pero no fue hasta abril de 2022 cuando los investigadores desentrañaron al fin este caso. Gracias al ADN de un familiar cercano, las pruebas realizadas por el laboratorio de la Policía Estatal de Indiana dieron una coincidencia del 99,99%. El hombre que había cometido esos horribles crímenes hace más de 30 años era Harry Edward Greenwell. Pero para cuando la policía dio con el nombre del asesino en serie, este ya había muerto. Falleció en el año 2013 con 68 años en Lansing, Iowa. Los investigadores analizaron entonces la vida de este asesino en serie hasta su muerte. Descubrieron que en 1989 este hombre fue arrestado por una infracción de tráfico y por un incidente doméstico en La Crosse, Wisconsin. Posteriormente fue sentenciado a 15 meses de libertad condicional. En 1998 fue detenido de nuevo. Ya en 2010, Harry Edward dejó de trabajar en el ferrocarril Canadian Pacific Railway y, jubilado, se fue a un pequeño pueblo en el que era conocido por ser un hombre amable y generoso. Le gustaba la jardinería y frecuentaba un mercado de agricultores en el que vendía sus productos. Allí vivió totalmente involucrado con la sociedad que le rodeaba hasta su muerte en 2013. Lamentablemente, este asesino en serie hizo vida totalmente normal durante años después de haber sesgado, que se sepa, la vida de 3 mujeres y de haber atemorizado a otras tantas más. Las familias de las víctimas al menos pueden descansar sabiendo que la persona que acabó con sus seres queridos ya está identificada y, como dijo el policía que dio la noticia a los medios, ya no está en la tierra. Y cambiamos una vez más de escenario. Retrocedemos ahora en el tiempo y nos situamos en la década de los 70. Entre abril de 1971 y 1972 actuó un asesino en serie que nunca fue identificado en el área de Washington, D.C. A este killer en cuestión se le conoce como el fantasma de la autopista y acabó con la vida de 6 chicas afroamericanas que tenían entre 10 y 18 años. Sus cuerpos aparecieron abandonados en la autopista interestatal 295. Como es habitual en estos casos, la Policía Metropolitana de Columbia puso a disposición de los ciudadanos un número de teléfono y una dirección de correo para todo aquel que tuviera información sobre el tema. Todas las pistas que llegaron por estas vías fueron investigadas, pero algunas eran falsas, otras casi imposibles de probar y muchas otras necesitaban de un análisis en profundidad. El FBI trató también de dar con este asesino, aunque sin suerte. Se elaboró un perfil del autor y hubo varios sospechosos, entre ellos una pandilla conocida como los Violadores de Green Vega, un grupo que fue responsable de numerosas agresiones sexuales y secuestros en la zona de Washington y Maryland. Los miembros de esta banda fueron entrevistados uno por uno y uno de ellos llegó a implicar a otro de su mismo grupo. Dijo que estaba involucrado y llegó a dar información sobre uno de los homicidios de las chicas. A cambio pidió permanecer en el anonimato. Dio detalles muy concretos de la firma de este fantasma de la autopista, datos que no fueron publicados en la prensa y que por tanto solo el asesino podía conocer. Este hombre aseguró que él nada tenía que ver con el crimen y dio una coartada que fue verificada. Pero en aquel momento se iban a celebrar las elecciones en Maryland y ya sabéis que estos casos generan mucha atención en la política. Uno de los candidatos anunció a la prensa que en la investigación alguien había dado información sobre este asesino. Tras enterarse quién
quien había señalado al posible fantasma de la autopista, dijo no saber nada al respecto y no volvió a hablar nunca más. En 1978, la policía investigó a Robert Askins, un hombre que había sido condenado por asesinar a varias mujeres entre 1938 y 1977. La policía registró su casa en relación con los asesinatos del fantasma de la autopista. En un cajón de su escritorio encontraron un documento en el que había utilizado la palabra equivalente, término que había sido hallado en una nota que el fantasma de la autopista dejó en el bolsillo de una de sus víctimas. Además, los compañeros que habían trabajado con Askins aseguraron que solía utilizar con asiduidad ese concepto en sus discursos. Sin embargo, pese a que los investigadores llegaron a excavar hasta en el jardín trasero de su casa en busca de pistas que lo vincularan a los crímenes, nunca hallaron pruebas físicas y por tanto no fue acusado en relación a estos asesinatos. Murió finalmente el 30 de abril de 2010 con 91 años en la cárcel por una de las condenas que pesaban sobre él por secuestros y violaciones durante la década de los 60. Hasta el último de sus días negó haber sido el fantasma de la autopista y aseguró que no tenía la depravación mental necesaria para cometer ninguno de esos horribles crímenes. No sería el fantasma de la autopista el único asesino en serie que se movía por carreteras sembrando el terror que nunca fue identificado. Entre marzo de 1988 y abril de 1989 actuó el asesino de la autopista de New Bedford. Este hombre fue responsable de la muerte de 9 mujeres que se sepa y de la desaparición de otras 2 más. Se cree que pudo estar detrás de otros tantos ataques a otras mujeres. El cuerpo de las 9 víctimas halladas aparecieron en diferentes zonas, todas ellas a lo largo de la ruta 140. Las mujeres tenían entre 19 y 26 años. Varios fueron los sospechosos investigados. Anthony de Gracia, un trabajador de la construcción con 26 años, estuvo en el punto de mira después de que una prostituta dijera en mayo de 1989 que se parecía a un hombre que había intentado estrangularla, aunque nunca llegó a identificarlo como el autor de la agresión. Este hombre fue acusado de 17 intentos de violación y ataques a trabajadoras sexuales. Tuvo que ir a declarar ante el tribunal en 18 ocasiones durante los 13 meses que pasó detenido. Finalmente salió en libertad en junio de 1990 y su cuerpo apareció un par de meses después sin vida. Según la autopsia, fue un homicidio, tesis que defendió también la policía, aunque no opinó lo mismo la oficina del fiscal general, que lo categorizó de suicidio, algo que nunca ha cuadrado a la familia, que sostiene que alguien acabó con la vida de Gracia. 2 meses después, en agosto de 1990, Kenneth Ponte acapara las miradas. Fue imputado por el asesinato de una mujer y se convirtió también en el sospechoso de las muertes de las 9 chicas, pero también tuvo que ser liberado. Apareció muerto en su casa de New Bedford en 2010, aunque la oficina del fiscal de Bristol descartó que fuera asesinado. También estuvo en el foco Daniel Tavares Jr. Envió una carta en la que asumía la responsabilidad de los asesinatos en la carretera de New Bedford. Vivió allí durante los años en los que aparecieron los cuerpos y este hombre ahora mismo se encuentra en la cárcel por acabar con la vida de una mujer y enterrarla en el patio trasero de su casa en 1988. Además, mató a puñaladas a su madre en 1991 y cometió otro doble asesinato tras salir de prisión en 2007. Por último, se pensó en la idea de que el destripador de Lisboa, que acabó con la vida de 3 prostitutas en Portugal, hubiera pasado en algún momento por Estados Unidos y que fuera él el asesino de la autopista de New Bedford. Sin embargo, se desconoce si estuvo alguna vez en América, por lo que esta vía se cerró también en balde. Y cambiamos una vez más de asesino, hablamos ahora del killer de las autopistas de Santa Rosa, que empezó a matar entre febrero de 1972 y diciembre de 1973. Acabó con la vida de 7 mujeres que hacían autostop entre Santa Rosa, ubicada en California, y los alrededores del condado de Sonoma. Las primeras víctimas fueron Maureen Sterling e Yvonne Weber, que tenían apenas 12 años. Volvían de una popular pista de hielo cuando se les perdió la pista. Sus esqueletos fueron hallados el 28 de diciembre de ese año en la carretera France Valley. No se pudo determinar la causa de ninguna de sus muertes. En la misma zona se hallaron 6 cuerpos más, de algunos de los mismos pudieron extraerse restos de ADN del asesino. Se cree de hecho que pudo haber más víctimas, pues hay otros casos sin resolver
resolver con chicas jóvenes en el mismo área. En 1975, el FBI hizo un informe en el que declaraba que había hasta 14 homicidios sin resolver entre 1972 y 1974 que podrían haber sido cometidos por el mismo autor. Varios fueron los sospechosos en aquella época. El primero, el famoso asesino del Zodíaco que nunca fue identificado. Se señaló en esa dirección después de que supuestamente el Zodíaco enviara una carta al San Francisco Chronicle en 1974 apuntando a que había acabado con por lo menos 37 personas. En esa línea se investigó a Arthur Leigh Allen, una de las personas que la policía sospechaba que podía esconderse detrás del asesino del Zodíaco. En el momento de los crímenes tenía una casa móvil en Santa Rosa. Fue arrestado en septiembre de 1974 acusado de abuso sexual a menores y se declaró culpable en un caso que nada tenía que ver con los asesinatos. Según Robert Graysmith, que escribió un libro sobre el Zodíaco, Arthur Leigh Allen afirmó que un sheriff de Sonoma dijo que habían hallado pelos de ardilla en las víctimas de Santa Rosa y que Allen había estado estudiando esa especie. Sin embargo, no se pudo determinar nunca que él fuera el autor de estos crímenes, igual que tampoco se supo nunca si era o no el Zodíaco. Se comparó su ADN con el que encontraron en las escenas del crimen de Zodíaco, pero los resultados fueron no concluyentes. Se pensó también en otro asesino en serie como Ted Bundy como posible autor de estos crímenes, pero fue descartado. Los registros de sus tarjetas de crédito demostraron que no estaba en la zona cuando se produjeron los crímenes. También fue sospechoso Frederick Manali, que daba clases en el colegio de Santa Rosa. Fue investigado tras su muerte cuando descubrieron unos dibujos sadomasoquistas en los que había pintado a una alumna suya. Tampoco se pudo determinar, sin embargo, que él fuera el killer. Los investigadores se centraron en la posibilidad de que el asesino fueran en realidad dos y que se tratara de los conocidos como estranguladores de la colina Kenneth Bianchi y Angelo Buono. Estos habían actuado en Los Ángeles y fueron considerados sospechosos durante mucho tiempo. En 2011, las pruebas de ADN se enviaron al sistema de índice de ADN combinado, una base de datos que gestiona el FBI, y en 2018 se realizaron pruebas con la esperanza de poder identificar al asesino u asesinos. De momento, sin embargo, no hay novedades al respecto. Y además de estas autopistas del mal, nos encontramos a otro tipo de asesinos que se sirven de las carreteras para ir dejando sus víctimas por varias de ellas. Ese es el caso de Randy Steven Kraft, que fue condenado por 16 asesinatos, pero que se cree que pudo haber cometido más de 60. Se le conoce como el asesino de la autopista o el estrangulador del sur de California. Cometió sus crímenes entre 1970 y 1980. A lo largo de las autopistas de California aparecieron varios cuerpos en el estado de Oregón. Todos ellos tenían unas características similares. Eran jóvenes, algunos de ellos adolescentes. Aparecían con un sinfín de lesiones, torturados y con signos de agresión sexual. Varios tenían altos niveles de alcohol y tranquilizantes en la sangre. Los sedaba antes de abusar y quitarles la vida cruelmente, maltratándolos hasta que perdían el conocimiento. No utilizaba, sin embargo, el mismo modus operandi con todos. A algunos los estrangulaba y a otros los mataba con un tiro en la cabeza. Otros simplemente morían a causa de los fármacos que les suministraba o a causa de la tortura a los que les sometía. Kraft fue detenido en 1975 después de que fuera hallada la cabeza de Keith Seven Crotwell, un joven de 19 años cerca de Long Beach. Los investigadores dieron con el nombre de Kraft porque alguien vio al chico subiéndose a su coche. Este fue interrogado y admitió haber estado con el chico. Dijo que lo vio deambulando y que lo recogió, pero que lo dejó vivo en una cafetería. Sin prueba alguna en su contra, siguió en libertad. El 14 de mayo de 1983, Kraft fue retenido por la policía. Los agentes le dieron el alto al ver que conducía de forma errática. Comprobaron que iba bajo los efectos del alcohol y procedieron a detenerlo. Entonces se percataron de que en el coche iba también un hombre. Para entonces esa persona ya estaba muerta. Lo había estrangulado con su cinturón y lo había tapado con una chaqueta. En el coche encontraron también tranquilizantes, alcohol, recetas de fármacos y fotos de 47 hombres. En la parte posterior del vehículo los agentes hallaron sangre, pero no podría pertenecer a este hombre porque no tenía heridas. Tenían claro ya entonces de que el número de víctimas sería mayor. En el registro de la casa de Kraft encontraron ropa y otras pertenencias de un hombre joven que había aparecido muerto en la carretera. En una lista de forma críptica, los investigadores hallan lo que creen que puede ser referencias a 65 víctimas. En esa agenda no estaba anotado el último hombre hallado en su coche, pues le pillaron antes de que pudiera anotarlo, por lo que serían ya 66.
Finalmente fue condenado por 16 homicidios cometidos entre 1972 y 1983. Se declaró inocente en el juicio celebrado en 1988, pero no le sirvió de nada, pues fue condenado a muerte. Ahora mismo se encuentra en la prisión del estado de San Quentin en el corredor de la muerte. Y lo peor es que se cree que pudo tener un cómplice por el peso de alguna de sus víctimas, hasta 90 kilos, pues parece difícil que él pudiera moverlo solo. Además, en 2 casos se hallaron más huellas dactilares que no pertenecían a Kraft y había también otros restos de ADN que serían de una tercera persona. Por último, consideran que alguien debió revelar las fotos, pues él no tenía experiencia alguna y nunca se halló en su casa ningún cuarto oscuro ni líquidos con los que hubiera llevado a cabo esa misión. En la misma línea tenemos a Patrick Kearney, de Trash Bag Killer, o lo que es lo mismo, el asesino de las bolsas de basura. Actuó entre 1962 y 1977. Asesinó a un mínimo de 21 hombres jóvenes y niños en el sur de California y se cree que su número de víctimas puede ascender hasta los 43. Con su primera víctima acabó en Orange, California. Era un autoestopista de 19 años al que convenció para que lo acompañara en su moto a una zona apartada. Al llegar allí le asestó un tiro en la cabeza y con él ya fallecido abusó de su cuerpo para a continuación desmembrarlo y tirarlo repartido en diferentes bolsas de basura. Posteriormente acabaría con la vida del primo menor de esta víctima, quien vio a Kearney marcharse con el joven. Ese mismo año mató a otra persona más, 3 en total. Kearney empezó a habituarse a coger su coche o su camioneta cada vez que discutía con su pareja. Usaba su vehículo para recoger a gente que buscaba un coche con el que poder hacer viajes largos y posteriormente los asesinaba, deshaciéndose a continuación de su cuerpo previamente desollado. Kearney captaba a sus víctimas bien en la propia carretera o bien en bares de ambiente. En 1968 comete sus siguientes crímenes. Hasta su casa lleva a un hombre y le dispara en la cabeza. Luego lo tortura, lo desmembra y lo desolla con un cuchillo en la bañera. Además, Kearney se entretiene en sacarle el proyectil a la víctima para evitar que lo vincularan con él. Después enterró el cuerpo en el garaje y pasó un año sin matar a nadie más por temor a que le pillaran. Sin embargo, a día de hoy se desconoce quién era esta persona más allá de que él señaló que se hacía llamar George. A partir de 1974, Kearney se da cuenta de que puede matar con facilidad y empieza a matar prácticamente cada mes. Los restos de sus cadáveres los esparcía a lo largo de la carretera. Llama la atención que, pese a la asiduidad con la que mataba, nadie notó nada raro en Kearney, o al menos nadie se lo comunicó a las autoridades, aunque posteriormente un dueño de una tienda sí dijo que le chocó que Kearney iba a comprar cuchillos bastante a menudo y que se interesaba por la calidad del acero. Tras años sesgando vidas, no solo de adolescentes, también de niños indefensos, John Otis Lamay, de 17 años, fue la víctima que condujo hasta Kearney. El 13 de marzo de 1977, Lamay le dijo a su vecino que iba a Redondo Beach para reunirse con un hombre llamado Dave, al que había conocido en el gimnasio. Este Dave al que se refería Lamay era David Hill, por entonces la pareja de Kearney. Cuando Lamay llegó a casa de David Hill, Kearney abrió la puerta. Le dijo que Dave no estaba, pero que podía quedarse viendo la tele mientras esperaba. En cuanto se despistó, Kearney cogió la pistola y le disparó en la nuca. Posteriormente desmembró el cuerpo y tiró lo que quedó de él en bolsas esparcidas por el desierto. Los restos de Lamay fueron hallados el 18 de marzo, apenas 5 días después de que se le perdiera la pista. La policía para entonces ya había estado en casa de Kearney para preguntar por el chico de 17 años, pues habían descubierto que los habían visto juntos. Tanto Kearney como Hill huyeron a El Paso, Texas. Finalmente se entregaron el 1 de julio de 1977. David Hill fue absuelto y puesto en libertad, mientras que Kearney confesó todo. Admitió en un primer momento 28 asesinatos y posteriormente reveló que habían sido 7 más. Para evitar la pena de muerte se declaró culpable y fue acusado de 21 cargos de asesinato, por lo que le cayeron 21 condenas de cadena perpetua. La policía no tiene duda de que fueron 28 y no 21 los asesinatos cometidos, como él mismo confesó, pero al no tener pruebas no pudieron condenarlo por estos crímenes, aunque estiman que esa cifra pudo ser mucho mayor. Y por último nos encontramos con William Bonin, de Freeway Killer, conocido como el asesino de la autopista o el estrangulador de la autopista. Este hombre acabó con un sinfín de víctimas entre mayo de 1979 y junio de 1980.
En apenas un año se cree que pudo acabar con entre 21 y 36 personas. Este hombre con pasado militar tuvo una infancia de abusos y una adolescencia convulsa. Estuvo preso en varios momentos de su vida y de hecho cuando iba a secundaria ya abusó sexualmente de varios niños. Posteriormente trató de violar a 2 soldados cuando estaba en las fuerzas aéreas y, tras ser expulsado, atacó a 5 adolescentes, a los que ató y golpeó con una barra de hierro hasta dejarlos inconscientes para abusar de ellos. Fue sometido a exámenes psiquiátricos que revelaron que tenía un coeficiente intelectual superior al promedio. Mostraba rasgos de depresión maníaca, trastorno de sadismo sexual y trastorno de personalidad antisocial. Durante su paso por la cárcel asistió a terapias de grupo y los psiquiatras que le trataron aseguraron entonces que quería enderezarse pero que no sabía cómo hacerlo. El 11 de octubre de 1978 es puesto en libertad, aunque con 18 meses de libertad supervisada. A partir de entonces se dedica a ganarse a los adolescentes del barrio para que vayan a su casa. A la vez empieza a ejercer como camionero, una profesión que le facilitó acceder a muchas de sus víctimas. La primera de todas fue Marcus, un estudiante de 17 años. Una camioneta se paró al lado de este chico que iba con una mochila al hombro y hacía autostop. Marcus aceptó la invitación y se subió al vehículo sin saber que allí le esperaba la muerte. Fue atado, golpeado y sodomizado. Murió finalmente tras recibir 77 puñaladas. Su cadáver apareció tirado en la carretera. Y lo más escalofriante de todo es que durante su carrera criminal, William Bonin no actuó solo. Hasta 4 personas actuaron junto a él en sus cacerías por la carretera. Vernon Batts, Gregory Milley, James Munro y William Pugh, todos ellos entre 17 y 21 años, participaron de algún modo en sus horribles fechorías. Con todos seguía el mismo patrón. Los esposaba o ataba para posteriormente torturarlos. Finalmente acababa con sus vidas y se deshacía de los cadáveres en cualquier lugar de la autovía. La policía se encontró con un problema a la hora de resolver los crímenes del apodado Freeway Killer. Y es que en la misma zona estaba actuando en esas mismas fechas otro de los asesinos en serie que os he comentado anteriormente, Randy Steven Kraft. Tal era la necesidad de matar que tenía William Bonin que entre su primer y segundo asesinato pasaron apenas 21 días. Y es que este hombre llegó a acabar con algunas de sus víctimas el mismo día. Solía matar a una media de 2 personas al mes. A uno de sus cómplices, William Pugh, lo detuvieron en mayo de 1980 tras robar un coche. Al ser detenido, este trató de llevar la conversación hacia la figura del camionero William Bonin. Señaló que él había acabado con la vida de varios niños y adolescentes, motivo por el cual fue puesto en vigilancia. Así llegamos hasta el 11 de junio, cuando William Bonin es atrapado justo cuando iba a abusar, agredir y asesinar a Harold, un chico de 15 años en Santa Mónica. En la camioneta hallaron 3 cuchillos, alambre y una barra de metal. Todo ello lo utilizaba para hacer el mayor daño posible a sus víctimas. William Bonin dijo a su llegada al tribunal para ser juzgado con una frialdad que hiela la sangre que no podía dejar de matar y que cada vez le resultaba más fácil. El juez que le encausó dijo de él que tenía un total desprecio hacia la vida humana y lo describió como un sádico increíblemente cruel, sin sentido y deliberadamente premeditado en sus crímenes. Apuntó que era culpable más allá de toda duda posible o imaginaria, motivo por el cual fue condenado a la pena de muerte en una cámara de gas. Solo se pudo demostrar que hubiera asesinado a 14 personas. Sus cómplices también terminaron todos en prisión. Este monstruo, como lo calificaría el Tribunal del Condado de Orange, fue ejecutado el 23 de febrero de 1996, aunque finalmente no murió en la cámara de gas. Se le reemplazó el método de ejecución y murió con una inyección letal a los 49 años. Y con William Bonin acabamos este repaso a algunos de los asesinos que a lo largo de la historia se han servido de las carreteras para sembrar el terror. En algunas de las autopistas citadas en este podcast, varios han sido los killers que han actuado a la vez utilizando la soledad que les proporcionaban estos caminos para cometer sus fechorías. En otras tantas, de hecho, aún se siguen produciendo muertes y desapariciones, por lo que seguiremos atentos por si hay novedades al respecto.